Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que seguimos trayendo el match sobre Capablanca contra Frank Marshall. Es en el año 1909 y esta es la sexta ronda. Era el match al jugador que consiguiese 8 puntos sin contar las tablas, y de momento ya habíamos visto que en la ronda segunda y en la quinta partida pues Capablanca había vencido con cierta soltura. El resto de partidas habían sido tablas, con diferencia ya de 2 puntos. A Frank Marshall se le ponían las cosas un poquito cuesta arriba, y él además bueno, pues había estado ausente durante 20 meses en Europa, haciendo tours y giras y bueno, pues realizando torneos de ajedrez, y de alguna manera cuando llegó a Estados Unidos pues se encontró con el boom Capablanca, del que se trataba de que era un nuevo prodigio, y él pues se arreglaron las cosas para este match. Bueno, ya tenemos en el tablero E4 por parte de Capablanca. Hay unas anotaciones en la biografía que iremos comentando por parte del propio Capablanca, a lo que se responde con E5, caballo F3, caballo C6 y la apertura española. Habíamos visto en la segunda partida F5 jugado por el propio Capablanca, que llevaba las piezas negras, en el que se entra en el gambito Janis. No es para nada pues muy común este movimiento, solo hay 3000 jugadas en las bases de datos, y era lo poquito que había estudiado de teoría José Raúl Capablanca, siguiendo unas anotaciones que había leído de Manuel Lasker y de las cuales él no estaba pues muy conforme. De momento, Frank Marshall decide continuar con la antigua Steinitz, jugando de 6 directamente. Sabemos que tras A6, defensa Morphy y alfil A4, si las negras juegan de 6 en este momento, pues sería la Steinitz moderna. Estamos en tiempos no modernos, por lo tanto, volviendo a la partida, se juega este D6 y aquí Capablanca juega C3. Otras posibilidades para las blancas es caballo C3 o directamente D4, amenazando D5 con una clavada sobre o un ataque sobre este caballo que está clavado en C6, que el propio Capablanca comentaba en el libro sobre este movimiento, aunque él decide realizar C3, que bueno, pues tiene cierto control con posibles saltos del caballo de C6, que de momento está clavado, y además preparatorio para quizás coger espacio jugando D4. A estas jugadas la partida continúa con alfil G4. Capablanca comenta en esta posición que este movimiento pues dice así directamente, no me agrada esta jugada, F5 parece mucho mejor y conduce a interesantes complicaciones. F5 en esta posición está como el tercer mejor movimiento para el módulo, y el tema es que alfil G4, bueno, pues es verdad que se está clavando al caballo de F3, perdonad, ahora, pero bueno, pues al no existir caballo de 4, que de momento está clavado, pero si las negras consiguiesen esta desclavada, pues tampoco este caballo tiene posibilidad de llegar a apretar a este caballo en F3. Por lo tanto, él considera que no es el mejor movimiento. La partida continúa con D3 y tras alfil E7, buscando el desarrollo a ambos jugadores, caballo B D2. Como sabemos, en líneas de española, el caballo se suele traer a F1 tras enroque y torre E1, con ideas de traer al caballo a E3 o F3, o a G3, perdón, y la idea de Capablanca, bueno, pues va a ser traer el caballo a E3 atacando a este alfil. De momento, tras estos movimientos, caballo F6 preparando el enroque, lo hacen ambos jugadores en las siguientes jugadas, y tras este movimiento, torre E1, liberando caballo F1 y H6. Una jugada en la que Frank Marshall, bueno, pues tiene la intención de llevar al caballo H7, teniendo más control sobre la casilla de G5, y de momento tras estos movimientos caballo F1 y caballo H7, no siendo quizás el mejor movimiento. En esta partida no hay grandes errores por parte de ninguno de los dos jugadores, sobre todo por parte de Frank Marshall, ya que Capablanca pues prácticamente jugaba lo que tocaba, y el tema es que bueno, pues ciertas imprecisiones, como siendo esta una, pues le lleva a una posición peor a Frank Marshall. Tras estos movimientos, la partida, como decíamos, bueno, pues continúa con caballo E3, atacando al alfil de G4, este se retira a H5, y aquí podríamos pensar en esta línea que habíamos comentado antes, jugando F5. Siguiendo con la misma, si por F5 y alfil por, se podrían cambiar incluso más piezas en dicha casilla, y tras estos movimientos D4 golpeando en el centro. Si
E por D4, primero alfil por C6, el peón ya no está defendido ya que el caballo no existe y la amenaza, bueno, pues las negras tienen que capturar y la amenaza de las blancas ahora se ve perfectamente, ¿no? Por un lado se ataca la torre y además el caballo amenaza dar un doble en C6 a dama y alfil que ya está tocado por la torre de E1. Si se intenta defender trayendo a la torre a C5, hablamos del peón de C6, pues podemos hacerlo rápidamente. Tienes el caballo, el salto del caballo a E6 dando un doble y ganando material. Y en caso de hacer esta jugada y traer la torre a D5 clavando al caballo, simplemente C4 con ataque sobre la torre, pues nuevamente las blancas siguen estando mejor, ¿no? Si se trae la torre a C5, nuevamente caballo E6 y bueno, pues otra opción es capturar, pero las blancas ya estarían con más material. Bueno, la partida continúa de momento con alfil H5 retirándose y G4 por parte de Capablanca. Es verdad que caballo H7 también en algún momento pues podría lanzar alguno de los peones. Sabemos de Frank Marshall que era un jugador de mucho ataque. Dejaré en la descripción alguna partida suya tremenda en la que realiza, bueno, pues unas combinaciones espectaculares, pero de momento Capablanca es el que se adelanta de alguna manera tomando iniciativa y cogiendo ataque en el flanco de rey. G4 también con este movimiento y además de atacar al alfil refuerza esta casilla de F5 para su caballo. El alfil se retira a G6, Capablanca ya va cogiendo más espacio y tras caballo F5 H5 intentando eliminar a este peón de G4. El tema es que si aquí, bueno, pues capturamos directamente, es verdad que hay un boquete en la defensa blanca, pero bueno, ideas como rey H1 y trayendo una de las torres, pues de momento a la columna semiabierta quizás favorece a las piezas blancas. Por lo tanto, tras estos movimientos H5 eliminando o buscando la eliminación de este peón, H3 defendiéndolo y tras estas capturas, como vemos, se abre la columna H y aquí la partida continúa con alfil G5. Pensando en traer de alguna manera este caballo a G5, pues realmente no funcionaría del todo, ¿no? Tras estas jugadas, caballo por E7 jaque y bueno, pues se capture de caballo o de dama, como vemos las piezas blancas tienen doble control sobre la casilla de G5. Por lo tanto, primero alfil G5 por parte de Frank Marshall, a lo que se responde con varios cambios, caballo por G5, caballo por y rey G2. El rey se retira de la primera para traer primeramente una torre pues a esa columna abierta que comentamos y la partida continúa con D5. El tema es que tras este movimiento pues este peón de D5 está algo débil y como va a comentar Capablanca posteriormente, pues vamos a ver sus ideas de traer el alfil a esta diagonal, ¿no? La partida continúa con dama E2, quizás en esta posición también era interesante F3, reforzando, bueno, pues la estructura de peones blancos, sobre todo el peón de E4, dama E2 no obstante, y tras torre E8 se juega torre H E1, ¿no? Trayendo la torre ya con la idea, bueno, pues incluso de doblar torres un poquito más adelante. Torre 6, por lo tanto ha habido maniobras por parte de Frank Marshall con la torre, teniéndola quizás más activa en la sexta y dama E3 por parte de Capablanca. Hay doble al caballo de G5 y aquí se juega F6 para reforzar la defensa y alfil A4 con esta idea que comentamos. Por lo tanto, si el alfil llega a B3 habría mucha presión sobre el punto de D5 negro y caballo E7 defendiéndolo. Pensando aquí en anticiparse las piezas negras y hacer una captura, pues haciendo esta ruptura, las blancas simplemente vuelven a capturar. El caballo está muy bien defendido en caso de que el alfil capture y bueno, pues se abre la diagonal todavía más rápidamente para que el alfil en B3 pues sea bueno, pues letal, ¿no? Con muchísima fuerza ya en el ataque Capablanca, poquito a poco. De momento, tras estos movimientos, como decimos, hay que defender o reforzar la defensa del peón de D5 y tras estas jugadas, ahora sí alfil B3, por lo tanto queda clavado y C6 reforzando la defensa. A esto Capablanca juega dama G3, comentábamos de doblar torres, pero quizás dama H4 puede ser interesante trayendo la dama en la posición y de momento A5 Frank Marshall con idea quizás de A4 y eliminar a este alfil o al menos retirarlo de esta diagonal tan molesta. Capablanca juega A4 adelantándose y tras estas jugadas caballo F7 maniobrando y alfil E3. Era la única pieza
que Capablanca tenía sin desarrollar. Su idea es traer el alfil a C5 y de momento, bueno, pues B6 elimina esta posibilidad para las piezas blancas. Tras estas jugadas, la partida continúa con torre H4, rey F8, con ideas de retirar el rey de esta posición, y también, como hemos liberado esta casilla de G8 para que ambos caballos, uno en G8 y otro en H6, pues corten de alguna manera la fuerza de estas torres, posiblemente en la columna H, ¿no? Y así también pues retirar al rey de esa posición. Tras estos movimientos se doblan las torres, caballo G8 y tras dama F3, nuevo movimiento con su dama por parte de Capablanca, metiendo bastante presión sobre el punto nuevamente de D5, ¿no? Añadiendo una nueva pieza. La partida continúa con alfil por F5, en la que además se abre la diagonal para que la dama entrevía H5 G6. El tema, y por hacer otro movimiento aquí en la posición que no pasa en la partida, si buscamos en un tipo de captura, pues, bueno, pues nuevamente no funciona para las piezas negras, ¿no? Habría muchísima presión en la posición, y otro movimiento como retirar la torre quizás a E8 de esta posible clavada por parte de las negras para buscar algún tipo de captura, son las blancas las que podrían capturar, y tras estos cambios, bueno, pues el alfil ya está entrando, tocando a la torre A7 y con bastante control, y bueno, pues con posibilidades de capturar en B6 y con una posición muy dominante las blancas. Marsal decide capturar este caballo pues bastante adelantado en la posición. Como decimos, G por F5, la dama ya tiene entrada H5, G6, y de momento la partida continúa con torre D6. Además, este peón adelantado controla casillas muy importantes en la posición. Tras ese movimiento, dama H5 y torre A7, trayendo, bueno, pues esta torre de alguna manera pues a la defensa. Dama G6, como habíamos anunciado, caballo FH6, de alguna manera cortando un poquito pues el posible ataque de las piezas negras, pero aquí Capablanca, bueno, pues tiene varias maneras de continuar, ¿no? Quizás alfil por H6 sin perder material y abriendo la posición, pero tras estos movimientos decide capturar con la torre, teniendo pues un ataque más directo sobre el rey, ya que el mismo continúa con G por H6. Si aquí caballo por H6, ahora sí que alfil por H6, y tras estos cambios pues las blancas siguen estando pues con temas de ataque muy directo y ganando la partida. El tema es que se decide capturar con el peón, y aquí alfil por H6, ahora sí jaque atacando al rey directamente. No continúa la partida con este movimiento. Como decíamos en la línea anterior, si esto ocurre y el rey intenta escapar o al menos evitar un jaque perdiendo la dama, pues tampoco valdría de mucho, ¿no? Dama G7 jaque, gracias a que el peón pues está en F5, evita que el rey pueda escapar por otra fila, y el rey volviendo a E8 sería incluso mate con la torre en H8. Por lo tanto, volviendo a la partida y tras este jaque, rey E7, y tras estos movimientos dama G7 jaque, nuevamente el rey no puede escapar, pues quizás vía D8, vía D7 C8 en esta posición. El rey vuelve a E8, hay ataque sobre la dama, dama por G8 jaque, y tras rey D7, ahora sí intentando escapar, nuevamente jaque por parte de la dama en H7. Como vemos, no ocupa esta casilla para dar fuerza al alfil. La partida continúa con dama E7, un movimiento muy bonito por parte de Capablanca, alfil F8, lo cual obliga a la dama prácticamente a... no se puede retirar ya que está clavada, y obliga pues prácticamente a capturar en H7. Tras estos movimientos, torre por H7 jaque, y tras rey E8, torre por A7, rey por F8, y tras rey F3 en esta posición decide finalmente Frank Marsal, bueno, pues rendirse y abandonar. Por lo tanto, por un lado, Capablanca está ya con 3 puntos a 0 sobre un jugador pues con muchísima experiencia y uno de los más fuertes del mundo, y como vemos, bueno, pues las piezas blancas tienen peón de más,
Y en cuanto a los peones, pues también tienen un peón de más, el rey negro además está cortado, y las últimas palabras de Capablanca, una vez las piezas negras abandonaron, dijo: esta es una de mis mejores partidas. Al día siguiente de jugarla, vi al editor de The Chess Weekly, es un magazine de la época, Charles Ewart, en el que él la elogió muchísimo. Una partida que, como decíamos, no había errores grosos por parte de Frank Marshall, pero bueno, aplicando una lógica para Capablanca, sobre todo aplastante, colocando sus piezas en los sitios óptimos e idóneos, bueno, pues siendo brillante como siempre, realiza esta joya. Por mi parte nada más, hablamos para siguientes vídeos. Un saludo y estamos en contacto. Chao.